Señor, a su nombre. Bendito sea el Señor. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 14. Gloria al Señor. Ahí traemos la reflexión de la palabra. Bendito sea su nombre. Vamos avanzando. Este es el mensaje número 7. Gloria al Señor. Amén. El mensaje número 7 del libro de Hechos. Gloria al Señor. Lo tenemos, hermanos. Hechos 2:14. Leemos la palabra dando gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice así: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Palabra de Dios. Puede sentarse. El sermón pentecostal de Pedro, primera parte. Eso es lo que vamos a ver en esa oportunidad. El sermón pentecostal de Pedro, primera parte. En el versículo 14 es el seguimiento de lo que estaba sucediendo el día de Pentecostés. Voy a introducir algo que mencioné hace unos segundos. El sermón pentecostal de Pedro. Así se ha titulado bíblicamente, o mejor dicho, técnicamente, según la Biblia, el sermón pentecostal o Pentecostés, como se puede lo mismo. El sermón pentecostés o pentecostal del apóstol Pedro. Hermano, lo que sucede acá es la continuación. Como recordará, este es ya, hermanos, el tercer mensaje de lo que sucedió en Pentecostés. El primer mensaje lo dividimos desde el versículo 1 hasta el versículo 4, cuando vino el Espíritu Santo. El segundo mensaje lo dividimos del 5, hermanos, al 13. Y este es el tercer mensaje de lo que sucedió el Pentecostés. Quiero que junto conmigo aprenda, porque yo de esa forma aprendo, gloria al Señor. De esa manera también aprendí, escuchando, preguntando. Me dice un hermano una vez: ¿sabe qué, hermano? Usted va a llegar a ser alguien grande en el evangelio, no porque hayan otros más grandes delante de Dios, todos somos iguales. Y me dice: ¿sabe qué? Me dice, trae un jovencito, usted va a llegar a ser alguien, yo veo en usted, me dijo, un ministro. ¿Sabe por qué? Usted es bien metido, me dijo, es bien sacón, me dijo. Oiga, pero en la palabra, gloria sea al Señor, a usted le interesa, lo prueba uno con preguntas. Y yo le dije: ¿sabe qué? Espero en Dios que un día eso se cumpla. Amén. Porque así se aprende, preguntando de la palabra, preguntando de lo que los versículos quieren decir. Ahora aprendemos juntos. El sermón pentecostal se llama así porque fue en Pentecostés que se predicó. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra sermón pentecostal es la predicación que se dio el día de Pentecostés. Para los que se les olvida ya, porque a veces se les olvida. Los que no se les olvida dan los chambres.
La palabra Pentecostés significa la semana o las 9 semanas, o las 7 semanas, perdón. La fiesta de las 7 semanas. Alabado sea el Señor. Es, hermano, desde la Pascua hasta Pentecostés, alabado sea el Señor. También es conocida como la fiesta de la cosecha, alabado sea el Señor. Expliqué que en esta fecha los judíos llegaban a Jerusalén a adorar a Dios, a celebrar la fiesta, primero la Pascua, hermano, la fiesta conocida como los panes ácimos o las hierbas amargas. Luego pasan los 49 días, cayendo al 50 el Pentecostés. Entonces habían judíos de todo el mundo conocido, a los cuales Pedro tenía que explicarles qué es lo que había acontecido. Porque tenemos que presentar defensa con mansedumbre, dice, a todo aquel que nos demande, hermanos, alguna pregunta de lo que es la esperanza de gloria que hay en nosotros, que es el Evangelio de Cristo. Alabado sea su nombre. Dice, hermanos, que el apóstol Pedro, en el versículo 13, dice que se burlaban de los apóstoles. Unos decían, expliqué la vez anterior, que para algunos era, hermanos, admiración lo que estaba sucediendo, porque les escuchaban hablar en su propio idioma. Algunos se sentían impactados por lo que estaba sucediendo, pero hubo un grupo de personas que no lo vio como impacto bueno, sino como una señal de locura, porque el mundo no entiende lo que es del Espíritu. Imagínense que en un culto se empieza a manifestar el Señor con poder y comienza una hermana a danzar, a profetizar y comience a saltar, pues porque eso es danzar, saltar, y comience la hermana a operar un milagro Dios a través de ella, hermano, a una persona. Hay quien que no lo va a entender. ¿Usted cree que un maestro del instituto bíblico, los que no tienen revelación del Espíritu, va a entender que alguien se levante profetizando y diga, dice el Señor que aquí hay un varón que tiene tal y tal problema? Aquel va a decir, no, este está hablando porque ya se lo dijeron, pero es que no tiene revelación. Y el que tiene revelación se levanta por el poder de Dios, pero aquel que está ahí, que no ha conocido quién es Dios, no ha experimentado el bautismo en el Espíritu, no sabe lo que es estar a solas con Dios en las madrugadas, el que no sabe que es una semana de ayuno, el que no sabe que es estar quebrantado, estar sonriendo de los demás cuando tu vida está destruida, ese solo va a juzgar, ese no tiene revelación, hermano. Por eso es necesario que en el culto haya poder y presencia del Señor. Cuando Pedro ve esto, se levanta, dice, porque se estaban burlando. Hay veces que hay que abrir la boquita, pero lleno del Espíritu Santo. En ese suceso que se da, el apóstol Pedro se levanta, él y los 11. Ahí dice textualmente, entonces Pedro poniéndose en pie, él con los 11, no solo él. Pero el que alzó la voz fue Simón Pedro. Hay un detalle importante, porque aparte de ser una predicación expositiva, es un tipo de enseñanza. ¿Por qué cree que Pedro se levantó? Bueno, una es porque el Espíritu Santo lo estaba levantando. Y aquí no vamos a acomodar lo material con lo espiritual. Dios puso palabra en Pedro para hablar, pero Dios, como es ordenado, hizo algo. Si usted se da cuenta, hasta ese momento estaban sentados. ¿Qué significa? Hay la posibilidad de que cuando el Espíritu Santo descendió, no vayamos a malinterpretar, en ningún versículo dice que danzaron allí, hermano. Allí no aparece que saltaron, nada, no aparece nada de eso. Allí la manifestación del Espíritu fue lenguas como de fuego visibles. Como que acá hubieran personas que no son cristianas, aunque sí son judíos, digamos que ustedes son judíos, y vino un fuego, un viento que llenó, dice, un estruendo. El estruendo hizo acercarse a los judíos a lo que había pasado. Se repartieron lenguas literales, hermano, pero no era un fuego que les iba a quemar la carne, sino era un fuego que les iba a llenar.
y se asentó sobre cada uno de ellos de los que estaban sentados, dice. En ese momento no estaban orando, o a lo mejor quizás estaban en meditación delante de Dios. Porque cuando usted está cansado, tiene 2, 3, 4 horas, dependiendo su edad, su capacidad y su físico, no va a estar de rodillas. A lo mejor va a estar sentado, va a estar con las manos levantadas, pero el Espíritu Santo vino y hablaron lenguas. Ahora, lo que es la danza en el Espíritu, claro que existe. Claro que existe. Aquel hombre al cual el apóstol Pedro, más adelante lo vamos a ver, al cojo que estaba en la puerta, que se llamaba la Hermosa, dice que cuando se levantó, saltó, salió, hermanos, alabando a Dios. Eso es bíblico también, pero en este momento lo que se enfatiza, el Señor que dio la revelación, la inspiración, y a Lucas, que es el escritor, hermanos, se enfatizan en esto. Hay partes y cosas de la Biblia que no lo van a detallar todo. Solo por ponerle un ejemplo, el Evangelio de Marcos capítulo 5 relata que era un endemoniado gadareno. Y Mateo, si no estoy equivocado, relata que son 2 endemoniados gadarenos. ¿Cuál de los 2 tiene la verdad? ¿Los 2? Los 2. Lo que sucede es que un evangelista relató brevemente a 2 y el otro se enfatizó en 1 porque fue más grande la obra en 1. Amén. Así es en la palabra. Hay cosas que el hecho que no lo explique todo, pero es palabra de Dios y se complementa con otra escritura. Alabado sea el nombre del Señor. Vemos acá que Pedro se levanta. ¿Por qué se levanta? Porque la multitud que le iba a escuchar estaban acostumbrados a oír gente que hablara a la manera romana y a la manera del idioma griego. Los romanos no hablaban sentados, hablaban de pie. Oiga bien, no podía Pedro quedarse sentado. A los que estaban allí, digamos 120, ya expliqué que no literalmente el versículo dice que eran 120. Dice 120 en el capítulo 1 cuando se reunían, pero el día de Pentecostés podían haber más de 120, porque no fue el mismo día. Acuérdense que pasaron aproximadamente 10 días en el aposento alto, a lo mejor en ayuno. La Biblia sí habla oración, en unanimidad. Entonces Pedro se tiene que levantar con los 11, significa que la elección y el haber puesto a Matías como sucesor de Judas fue aprobado por Dios. Se levantaron los 12 apóstoles literalmente, y dice que el apóstol Pedro alzó la voz. Hay una parte de la palabra donde Jesús le dijo a Pedro: a ti te daré las llaves del reino, le dijo a Pedro. Muchos dicen que la primera puerta que se abrió es esta. Fue la primera llave que Pedro utilizó para que se anunciara el evangelio a los judíos. Oiga bien, a los judíos. De allí vamos a ver los que se convierten y se van para sus naciones donde ellos habían nacido. Y después el apóstol, después de esto, años después, sale a predicar a judíos. Porque el acuerdo fue, como veremos más adelante, y como lo dijo Pablo en Gálatas, que cuando él fue a solicitarle permiso a Santiago para ir a predicar, dice que Santiago el apóstol le dio la señal, la diestra como compañerismo, autorizaron a Pablo para predicar. Pablo no podía predicar, sino antes los predicadores hacían, hermano. Si no era ordenado por un ministro, no podía ir a predicar aunque tuviera deseos, aunque anduviera estallando bombas de neutrones, pero no podía. Tenía que ser puesto por Dios y por alguien, una autoridad. Dice que le dieron la diestra por compañerismo a Pablo. Y Pablo se fue a los gentiles, al evangelio de la incircuncisión que somos nosotros. Y Pedro y los demás apóstoles se fueron a los judíos, que serían estos, muchos de estos que se convirtieron. Se levanta Pedro y comienza a decirles: varones judíos, estamos en la mitad del 14. Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. La hora tercera del día eran las 9 de la mañana. A esa hora el Espíritu Santo
O sea, posiblemente el Espíritu Santo vino en las primeras horas de la mañana. Qué bonito fuera que el Señor nos hallara su presencia en un hermanos, intercesión, en una madrugada. Amén. Que nos hallara el Señor, mi pueblo, dijera el Señor. Mi iglesia me está buscando. Y de repente, hermano, venga el Señor, porque el Señor pronto viene. Y debemos estar santificados, porque su venida, que será gloriosa, se va a dar tarde o temprano. Qué bonito será que el Señor nos halle predicando, que nos halle cantando una alabanza, presentándole el evangelio a un amigo. ¿De qué manera nos va a hallar el Señor? No sabemos, pero que nos halle haciendo su voluntad. Amén. Los discípulos estaban a buenas horas de la mañana buscando la presencia, y a buenas horas de la mañana el poder del Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, y es por eso que Pedro se levanta con autoridad a gritar y a decirle: estos no están ebrios. La gente así decía de nosotros: están locos. ¿Cómo saltan? Gente incoherente, gente loca, así nos tratan. Pero es que no entienden lo que es el poder de Dios. Es como una electricidad dentro de nosotros, es un fuego que nos quema. El mundo dice que estamos locos, pero locos por Cristo. Imagínense lo que le llaman locura. Llamar locura que una persona se santifique, eso para mí no es locura. Venirse a buena mañana, estar en ayuno. Coman, hombre, coman, van a terminar anemios. Aunque no terminen anemios, el hermano tanto que andaba tomando de afuera. Decía un hermano: ¿qué le voy a hacer caso al diablo? Yo decía, que me decían: ay, que tanto se desvela, que tanto ayuna. Con que no me mató el diablo, decía el hermano, cuando andaba con chupas. Oiga, chupas, para los que no saben, algunos que no saben qué significa, es que agarran la botella, hermanos, el guaro, agarran, hermanos, la trenzuda, agarran el alcohol metílico, lo que sea, para embolarse, la chicha, lo que sea. Oiga, la gente anda perdida. No me morí, decía un hermano, de la cirrosis, y ahora, si yo digo: oiga, ahora en el Señor estoy cambiado, con que no me dejó impotente el diablo tanto guaro, dijo el hermano, y ahora me va a dejar Satanás quemado, que le estoy sirviendo al Señor. Porque Dios levanta a aquellos que se humillan, exalta a los que son de Él. Bendito sea su nombre. El mundo no lo va a entender. Imagínese usted cómo andaba en el mundo, en las discotecas. No se le distinguía la cara a la hermana, pura cara de culebra, se le miraba. Mire, quédese viendo las fotos ahora que es cristiano a cuando antes era mundano. Si es que hasta los ojos vidriosos andaba. En la cara destilaba los diablos que andaba dentro. Sí, hermano. Había gente que no quería ni voltearle a ver la cara a usted. Le miraba la cara, y otros que andaban todos medio raros ya. Oiga, ya se las andaba metiendo un espíritu rosado. Pero cuando vino el Señor, los demonios salieron. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Eso es lo que hace el Señor. Estaban burlándose. Y el evangelio va a traer impacto. Unos se burlan, otros se gozan. Hay gente que dice: qué bueno estos muchachos que han buscado al Señor. Otros se burlan de ellos. Una vez estaba con un hermano que había sido paro de la mara. Ojalá me escuche este sinvergüenza, porque anda botado aquí en Virginia. Oiga, estaba con el hermano platicando así, ¿ves? Y venía un charlatán que ya murió. Ajá, y le dijo fulano, le dijo: ¿ya te dijiste evangelio? Le dijo. Sí, le dijo: ustedes después que matan al tigre le tienen miedo al cuervo, le dicen sinvergüenza. Oiga, yo me recuerdo las palabras que este perverso le dijo. Después que han matado al tigre le tienen miedo al cuero, le dijo. Ustedes engañando se andan. Y le dije: hermano, déjelo, le dije. Yo no le conteste, le dije. Déjelo, él anda en su mundo, usted sabe lo que está, le dije. Amén, hermano. Porque no hay que ponerse tú a tú con el impío.
El mundo, hermano, en vez de alegrarse, aquel sinvergüenza en el cantón que agarraba el machete, que macheteaba cruces, macheteaba puertas de guilla viejita, bajaba gallinas. La gente no se alegra cuando se convierte. Mucha gente lo que hace es hablar y blasfemar. Pero una noticia traigo: hay un pueblo bullicioso, hay un pueblo que se goza cuando alguien es alcanzado, cuando alguien siente el poder. Hay un pueblo que se deleita porque hemos sido alcanzados por el Señor. Y esto no es locura, dice el apóstol Pablo, porque la palabra de la cruz, 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es en nosotros, es poder de Dios. Por eso Pedro se para y le dice: varones, esto no es seriedad, esto no está tomado, esto no es así, porque el que ha conocido el poder del evangelio sabe que en Cristo hay esperanza. ¡Gloria al Señor! Y empieza Pedro a sacar la espada. Esto no están tomados, son las 9 de la mañana. Ya un judío a esa hora ya no tomaba. Podía llegar ebrio hasta tales horas, porque había muchos que de tanto vino que ingerían, tanta uva, estaban ebrios. Pero no era costumbre de judíos a esa hora en Pentecostés estar ebrios. Alabado sea el nombre del Señor. La hora tercera, expliqué, eran las 9 de la mañana. Verso 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Otras palabras, Pedro les dice: lo que están viendo es cumplimiento de la palabra. A eso díganle al impío, eso digámosle. Ay, hasta hermanos, he escuchado yo que dicen que es el karma. Mire, usted necesita conocer a Cristo. A fulano le fue mal porque fue el karma. Deje de hablar esas bayuncadas. Nosotros no tenemos que hablar de karma. Esas son creencias orientales. Yo he escuchado cristianos que dicen el karma le vino. ¿Cuál karma? La ira de Dios es. Ay, me dijo una vez una persona a mí: yo creo en el karma. ¿Cuál karma? Le digo. Y cuando lo ve en el vestuario, conocí el tipo de cristianismo que lleva. No existe karma, que es una persona cristiana. Usted le dijo. Amén. Lo que existe es la ira de Dios, el justo juicio de Dios, donde el Señor ha dicho: mía es la venganza. Póngale al Señor a ese que le prende los cumbiones y no lo deja orar. Había una hermana que dice que no podía orar. Dice que el vecino se ponía una grande ranchera de Vicente Fernández, como la que pone usted. Las grandes rancheronas, hermano. Y ella escuchaba: grabé en la penca de un maguey tu nombre. Y la hermana dice: comenzó a orar, dice, a pedirle misericordia al Señor, que tuviera misericordia. Ella no pidió juicio, dice que el Señor le habló. Ten calma, le dijo. Este tizón lleva para el fuego, dice que le dijo el Señor. Este es tizón, le dijo. O sea, tizón, ¿sabe qué va? T-I-S-O, tizón. Es una parte de una brasa de la leña que está en el fuego. Por hacer guerra y blasfema, hermano. Uno no le hace el mal a nadie, uno ora por las almas. Que si Dios los va a llamar, los va a traer, y si no, lamentablemente hay gente que por su dureza de corazón se pierde. De repente se sintió el grito a las 12 de la noche. ¡Ay! Dice que decía que el hombre. Se lo llevaron para el hospital, no habían recorrido mucho y en el camino murió. Amén. Porque eso es lo que hay que hacer, no es hacerle juicio, no. Convierte, Señor, a mi vecino. Amén, hermano. Convierte a mi vecino. Esos vecinos mal encarados que aparecen, hermano, como que uno les ha hecho algo. Trata, Señor. Amén, hermano. Eso es lo que hay que hacer. Y no pedir venganza, solo misericordia. Hablar con la gente y decir a la gente: mire, lo que está viendo es cumplimiento de la palabra. ¿Y qué lo va a asustar a usted? Dígale. ¿Y qué está esperando? Gracias a Dios que no ha caído un bombazo aquí. Amén, hermano. Ahorita está tremendo esto. Ahora con nadie y nada, hermano, lo pueden trincar al sol a uno con alguna 9. Ahora todo el mundo es sospechoso. ¿Por qué? Este es el tiempo que vendría, que el Señor anunció. Así digámosle a la gente: no se asuste por lo que está viendo. Amén.
Si el Señor les dijo a los apóstoles, vendrá tiempo que quien los persiga y los mate, dirá que está sirviendo al Señor. Habrá gente que querrá que con perseguirlos y matarlos, pensará que está dando honra a Dios. Imagínense Pablo cuando era el enemigo del evangelio, Saulo de Tarso. Cómo perseguía a los cristianos. Pero esto es como dice acá Lucas. Porque Lucas escribió Hechos. Esto es lo dicho por la palabra. Aquí no hay que hablar fuera de la palabra. Lo que ustedes ven es por la palabra. ¿Sabe qué me dijo un amigo una vez? A mí andábamos trabajando, chapudando un callejón. Mira, Ripote, me dijo, tenía como unos 14 años yo. Y vos sos evangelio todavía, me lo sí, le dije. Y no me dijo nada, se quedó callado. Y andaba otro charlatán ahí. Y comenzó a saltar y a hablar en lenguas carnales. Y le dice el incrédulo, mira, te voy a decir una cosa, tened cuidado. No andes arremedándole las cosas de los evangelios. Porque yo conocí un caso de una señora, y yo escuché eso también, que dice que había unos hermanos que estaban, orando en un lugar, y ella era vecina de la casa, y la señora se ponía a remedar las lenguas que hablaban los hermanos, y hasta saltar. Y dicen que en una de esas quedó ciega, hermano. Quedó ciega la señora. Eso me lo dijo ese amigo. Yo había escuchado eso hace tiempo, hace muchos años. Y el amigo ese le dijo al otro, ten cuidado lo que estás hablando, porque aunque yo no soy nada, pero lo que los evangelios hacen cuando hablan en lengua es el Espíritu Santo. Un amigo, hermano. Y esa persona hasta hoy no ha aceptado, nunca ha aceptado, pero esa persona se lo dijo. Yo he escuchado que en la Biblia está escrito, le digo, que los evangelios hablan en lengua. Imagínense qué palabra. O sea, hay que tener mucho cuidado, hermano. Yo conocí un muchacho, lamentablemente, pero era feo. Ese hombre, hermano, él, cuando los cristianos íbamos caminando, él se ponía a saltar en la cancha y a revelar las lenguas que hablaban unas jóvenes de la iglesia. Uno no puede decir nada, dejar que hablen. Dejar que hablen, la boca para eso está. Para bien o para mal, pero va a haber cosecha. Se vino él para acá. Recién venido para acá, estaba trabajando en un trabajo y casi perdió la mano. Le quedó inmóvil la mano un montón de tiempo a ese joven. Y ahí nos acordamos nosotros del haber blasfemado de las lenguas que alguien estaba hablando. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado, porque aquí es lo mismo que estaba haciendo el apóstol Pedro. Esto es lo dicho por el profeta Joel. En otras palabras, lo que ustedes están viendo, Joel lo ha profetizado. Y me llama la atención un detalle que voy a mencionar. Dos cosas le voy a decir. Una, el apóstol Pedro no sabía leer. Esa es una. Y la otra, que nadie tenía, la gente común, así como nosotros, no tenían un rollo de la ley. Quiero que se den cuenta de un detalle que le voy a mencionar. Antes de la iglesia primitiva para atrás, nadie tenía la posibilidad de tener un rollo de la ley. La ley, la escritura del antiguo pacto se dividía en la ley, los profetas y los salmos, y los libros no canónicos, los libros no inspirados, como Macabeos, Tobías, Judith, Daniel griego, Esther griego. Eso no está en la Biblia evangélica. Nadie, excepto los rabinos, tenía acceso a la ley. Creo que a lo mejor algunos no sabían, pero no había esa facilidad que tenemos nosotros de tener una Biblia en la mano. Solamente estaban en las sinagogas y los rabinos. Pablo sí tenía porque era maestro, pero los apóstoles, está comprobado, para comenzar no sabían leer, algunos de ellos, la mayoría. Lo que ellos hablaban era por inspiración del Espíritu Santo. Los rollos que se llamaban la ley, los profetas y los salmos, los libros históricos, esos estaban en poder de los líderes, grandes fariseos como Gamaliel. Las escuelas de los saduceos no estaban en poder de la gente común. Fue hasta después, cuando la iglesia creció, que comenzaron a adquirir los libros para comenzar, para seguir otro detalle, que eran de alto costo, hermano, porque eran escritos a mano. Los grandes príncipes tenían acceso a los rollos, hermano. La gente común como nosotros no tenía acceso a eso. Ese detalle, pero Pedro, lo que iba a hablar aquí,
Fue el Espíritu Santo que se lo puso. No me gustó lo que un pastor dijo respecto a esto, que dice que no fue Pedro que dijo eso, no, que Lucas le agregó eso al libro. Mire que hay que tener cuidado, que es lo que oímos, hermano. No todos le vamos a decir amén. Decía un pastor que como Pedro no sabía leer y por no tener rollo, a lo mejor Lucas sí tenía algún rollo de la ley o de los libros de los profetas, y estaba diciendo que esa palabra fue agregada, pero yo no lo puedo decir porque no hay evidencia concreta. Yo lo que puedo decir que es Pedro aquí, inspirado por el Espíritu, que citó al profeta Joel. Fue Dios que le puso esa palabra al apóstol. Y la palabra dice, verso 17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahí detengamos. ¿Cuándo comenzaron los postreros días? En Pentecostés. Allí comenzaron los postreros días. Nosotros pensamos que los postreros días solamente es ahorita, porque Cristo pronto viene. Los postreros días comenzaron en Pentecostés hasta la actualidad, cuando Cristo vendrá por su iglesia. El otro detalle, que el Espíritu Santo se iba a derramar sobre toda carne. ¿Qué significa esto? El Espíritu Santo en la antigüedad solo venía sobre ciertos hombres, sobre David, sobre Salomón, sobre Moisés, sobre el profeta Jeremías, sobre el profeta Isaías, hermanos. Vino sobre hombres santos de Dios, sobre Juan el Bautista. Eran personas preseleccionadas. Dios tenía personas que las escogía en su presencia, su conocimiento, para propósito. El Espíritu Santo venía, hacía su obra como en Sansón y se apartaba, así lo dice la Biblia, literalmente. Dios se valía de los medios que había. Imagínense en una nación, no tengo el dato tal vez, pero en una nación, más de 1 o 2 millones de personas, y que viniera solamente sobre el profeta, hermano. No voy a malinterpretar lo que le voy a decir. Había tiempos en el trato de Dios con Israel que ni los sacerdotes tenían el Espíritu Santo. Dice que tenían la unción del Santo, pero eso era simbólico. No tenían el Espíritu Santo. Los únicos que tenían el Espíritu de Dios eran los profetas, a los que Dios escogía. Vaya, en el caso de Jeremías, que fue sacerdote, pero no sacerdote titular, sino sacerdote, digamos, de tiempo. Les tocaba por lo menos una vez en la vida hacer un sacrificio y luego regresaban a su tierra. Pero los sacerdotes que vivían en el templo, no tenían el Espíritu Santo. El Espíritu Santo venía a veces sobre carpinteros, venía, hermanos, sobre pastores. Porque un profeta dijo: yo no soy profeta ni hijo de profeta, de en medio de las vacas me escogió Dios. Amén. Y es lo que Dios hace. Imagínense cómo Dios les había dado la ley. Grandes preparados que la ley se la sabían de memoria. Habían hombres que eran, por ejemplo, Gamaliel, respetado por los judíos y por los evangélicos, pero Gamaliel no tenía a Dios. Y a los pobres se fue Dios, hermano. A los pescadores dije que los halló pescando en el mar, a la orilla del mar, Mateo 4:20. A los discípulos, los primeros que llamó, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y dejándolo todo se fueron, hermano. Si quieren, si fuéramos nosotros, ¿verdad? El Señor le dijera: deja ese trabajo, quédate con un trabajo de 8 horas. ¿Quién estaríamos dispuestos, hermano? Amén. Mire, yo caigo a la razón a los que tienen ese montón de niños ahí, hermano. Pero ya un hombre, hermano, que los hijos ya estén grandes, que ya se mantengan solos, y todavía esté desambado, discúlpeme la palabra, queriendo hacer más dinero, hermano. ¿No cree que fuera bueno que pusiera los pies sobre la tierra, que se busque un part-time? Este pastor no está dando palabras positivas, no es que piense por su alma. Aleluya. Amén, hermano.
No, pues sí que el cheque se ve bonito, hermano. Sacando 1,000, 1,500 a la semana. No es cuestión de al mes, a la semana. 1,300. Y que vaya a estar ganando 400 a la semana. Pero para los gastos suyos hasta basta y les sobra. Pero no, queremos que la cartera esté bien soplada. Como lo tiene soplados y hinchados el diablo nosotros ya. Estaríamos dispuestos a atender el llamado como los apóstoles que lo dieron todo. Se levantaban en su generación y decían: esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días derramé mi espíritu sobre toda carne. Esto es para todos, hermano. Es para mí, es para usted, es para el blanco, es para el moreno, es para el alto, para el flaco, hermanos, para el pelo liso, para el pelo de brocha, para el cara, hermanos, de nopal, para el cara larga, que sea. El Espíritu Santo es para todo aquel que le pida. Dice la palabra en Lucas: oiga, hermano, si vosotros siendo malos, dice, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más el Espíritu Santo dará, o el Dios dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Pero esto hay que buscarlo. Amén. La promesa es para toda carne. En otras palabras les dice Pedro a los judíos: lo que están viendo ahorita ustedes, esta promesa es para todos. Amén. Aleluya. ¿Veis que ustedes hablan una lengua diferente a la nuestra? Eso es lo que les quiso decir. Pero el Espíritu Santo nos viene a unir una vez más. Amén. A unir una vez más a todos los judíos. Alabado sea el Señor. Porque dice que delante de Dios no hay bárbaro, ni judío, griego, ni escita. No hay mujer ni varón, todos somos uno. De los que seguimos la palabra del Señor. Este Espíritu Santo vino y está presente sobre toda carne. Vuestras hijas y vuestros hijos profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Por qué creen que la palabra tiene este cumplimiento? Porque sueños, hermano, en la Biblia son pocas las personas que tuvieron sueños. Bueno, algunos de ellos fueron José, que soñó, hermanos, que Dios se le apareció que huyera a Egipto para librar al Señor Jesucristo. Cuando era pequeño, le habló también que regresara una vez más por sueños. Los sueños que tuvo José, hijo de Jacob, en Génesis. El sueño que tuvo aquel soldado que dice que miraba un gran pan de cebada que venía y destruía un campamento, imagínense. Sueños así, el sueño del copero y el panadero, 3 sarmientos, hermanos. Tuvo uno, hermanos, de lo que era el copero, que en 3 días le dijo José: servirá la copa del faraón. Y el otro vio 3 canastillos de pan y un montón de aves que comían el pan de la cabeza. En 3 días te va a colgar faraón, le dijo. Imagínense, y los sueños ahí venían, los sueños de las vacas flacas, las vacas gordas, el de las espigas secas y las espigas robustas. Sueños así, pero eran sueños específicos para ciertos acontecimientos, algunos de ellos de gran impacto, pero ahora no. Ahora Dios da revelaciones seguido, hermano. Y no revelación en el sentido de muchos locos que vienen poniendo hasta fecha cuando va a venir el Señor. Igual a una loca que hay allá, hermanos, diciendo que es el ángel Gabriel. Dice que es el ángel Gabriel, que se le mete Jehová, se le mete Jeremías. Así lo dice ella. Dentro de mí se mete tal espíritu. ¿A cuál de los profetas vio usted diciendo: dentro de mí está Ezequiel? Por ahí andaba una muchacha que lamentablemente el diablo la bloqueó, pues, la desactivó, y andaba diciendo que andaba el espíritu de Jeremías. Es que yo dentro de mí viene el espíritu de Jeremías, decía. No, lo que viene sobre uno, si es obediente, es el Espíritu Santo. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Eso es lo que ha prometido y prometió a los cristianos primitivos. Verso 18. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Esa es una señal de una verdadera iglesia. La profecía, hermano. La profecía basada en la palabra, sin apartarse a diestra ni a siniestra. Examinar, claro. Hay muchos que andan mal. Yo les contaba el caso de un varón, hermano, que llegó una señora y le profetizó en la otra iglesia. Y aquel tenía un gran vozarrón para gritar, para cantar, para tocar guitarra y todo.
Y llegó y el hermano lo estaba tocando y lo vio sentado. Y lo agarró de la mano y le dijo, vaya pues, dice él. Y el valor que tienen de decir, Dios no ha dicho nada. Dice el Señor que aquí te quiere, mira, le dijo la señora. La tenían por gran vaso en la iglesia cuando llegaba, porque algunas profecías pegó. Y es que ese es el engaño. Vaya pues, le dijo, mira, aquí te quiere, dice el Señor arriba, mira. Aquí tenés que estar, mira, y va a profetizar. Y te tienen sentado, aquí tenés que estar ministrando. Y aquel en fornicación sentado por una fornicación estaba. Que había sido presidente de jóvenes y había caído en pecado con una bicha que se la llevó y luego la dejó y estaba sentado. Y aquella decía que el Señor lo quería ministrando en el altar. Por el amor de Dios, a veces hablan locuras, hermano. Por eso es que hay que saber bien lo que se va a hablar y a quién se le va a creer. Pero que existe la verdadera profecía del Espíritu Santo, eso es real. ¿Acaso usted no le ha hablado al Señor en sueños? Una vez se me acercó un anciano a mí en un sueño, un anciano, no sé ni qué, pero bien recuerdo el rostro, hasta ahorita me acuerdo todavía, hace muchísimos años. Y me agarró de la mano y me apretó la mano. Hace muchísimos años. Mira cómo estás de carnudo, me dijo. Mira cómo estás, me dijo. No sentís nada en mi presencia, me dijo. Pero es que pasas mucho tiempo en la televisión viendo caricaturas. Imagínense qué me reprendió el Señor. Pasar viendo unas caricaturas de un muñequito que se llamaba Jimmy Neutron. ¿Alguno se acuerda? Ahí dijo, ¿qué dijo? La hermana se acuerda quién era, un niño inteligente que inventaba cohetes que había aquí. Eso pasaba viendo, yo entretenido con mis hermanos. Cosas que se ven sanas. Pero a Dios lo había abominado eso. Por eso no sentí en mi presencia. Deja de ver eso, me dijo. Y ya vas a ver. Dejé de hacer aquello. Y de momento comencé a sentir dentro de mí lo que Dios quería que sintiera. Me recuerdo cuando el Espíritu Santo me comenzó a hablar aquellas madrugadas del año 2007. Cuando una voz me dijo, la voz del Espíritu Santo, dame 3 días de ayuno, porque viene una prueba y yo lo voy a librar. Aquella palabra la sentí, hermano, y me desperté en la madrugada y desde ese momento quedé en ayuno. Y empecé a buscar la presencia del Señor, comencé a escuchar la voz del Espíritu Santo que me guiaba. Hermano, yo siempre, cuando yo le hablaba a alguna joven, el Espíritu Santo me decía, no, esa no es tu esposa. Así directamente. Mire, una vez yo tuve una novia, mi esposa, ya lo he contado, y no lo estoy diciendo porque no esté aquí, ella me lo ha dicho. Oiga, yo estaba tan engatusado de una bicha, de una joven, oiga bien, estaba tan enamorado, pasábamos hasta 2-3 horas hablando por teléfono, hermano. Yo no sentía las horas. Era una joven de oración y de ayuno, hasta predicadora, iba a predicar a Honduras ya. Yo le ayudaba a preparar los bosquejos y estábamos tan agarrados los dos. La joven era bastante más joven que yo, tenía como 27, 28, ella tenía 22. Oiga, ay, decía yo, es que por aquí voy bien. Y comencé yo a orar y dijimos, nosotros no vamos a hacer nada de novio mientras Dios no nos hable. Oiga, y comencé yo, hermano, a pedirle a Dios y no pasaba nada. Bueno, Señor, ya pasaron 2-3 meses, usted no me ha hablado, aquí tengo que hacer algo. Y me tiré de rodillas, hermano, en la casa a orar en la tarde antes de ir para el culto. Y yo le dije al Señor, Señor, si esta muchacha no es para mí, porque aquí lo que importa es que Dios esté de acuerdo. Amén, hermano, porque Dios ve cosas que usted no ve y yo no veo. Dios conoce personas que usted no conoce ni yo conozco, porque yo había puesto la mirada en lo de encima. Oiga, había puesto la mirada, creía que era una buena mujer. Oiga, amado hermano, y me tiré a clamar y le dije, Señor, si este día usted me habla por medio de quien se sea en la iglesia, yo voy a dejar a esta joven y no importa que esté encariñado, yo la dejo. Usted me va a hablar, hermano, y nadie, hermano, sabía de aquella oración. Cuando yo llegué, comenzó el culto y se levantó el presidente de caballeros y se levantó a profetizar y me dijo, mira lo que estuviste orando, dice el Señor que esa no es tu esposa. Oiga, qué palabra, abandona eso, que eso no es tuyo. Y yo obedecí la voz de Dios. Quiere ser prosperado, quiere hablar palabra, quiere hablar profecía, déjese usar por el Espíritu Santo, aunque haya tropiezo, aunque haya puñalada, usted déjese dirigir por el poder de Dios. Dios sabe guiar a verdad y a justicia a aquel que le busca. No ha sido fácil este camino. Ya hemos dicho que aquí no venimos a hablar de nosotros, sino de Cristo.
Pero a veces hay que testificar por donde hemos pasado para que crea. Amén, hermano. Si usted le busca, le va a hallar. Amén, pero si amamos la comodidad. Amén, hermano, sí que es bonito cuando está el ventilador prendido. Un cumbito de ahí en la par de uva. Un cumbito de piña picada, otro pedacito de allí, hermanos, de papaya. 2 litros de veneno, Coca-Cola, pues. 3 litros de veneno. La pantalla ahí, hermano, ahí. Y usted bien frescapil ahí, bien relax. Viendo, así que no le gusta la carne. Claro que no estoy diciendo que sea pecado descansar, y usted cuando puede echar 2, 3, 4 horas de sueño. Me refiero, hermano, a querer saciar primero la chuleta. Amén, hermano, la chuleta es peligrosa. Comienza el cristiano, comenzamos. Bueno, a mí me gusta la soda, no sé si le gusta a usted. Hermano, comienza uno así con cosas normales, de repente ya va buscando el Red Bull, amén. Ya va buscando el Red Bull, va buscando, hermano, el Raptor. No sé si venden de esas basuras aquí. ¿Sabe si venden, hermano? Y quiero preguntar al Seven, ¿verdad? Así comienza la carne a entretenerse. Se siente cómodo. Ay, no voy al culto el domingo. Que voy a escuchar de viejo yo. Ya sé por dónde comienza y por dónde termina. A ver. Parece que ahí no, me deberían mejorar esa iglesia. No, no se trata de mejorar, se trata que nosotros mejoremos. Amén, amado hermano. Se trata que nosotros cambiemos, que haya un cambio de vida, que sintamos hermano, tenemos que venir con un propósito a este lugar. Venir con deseo pleno de adorar al Señor. Mire, si nosotros no andamos con libertad para adorar a Dios, el apóstol Pablo puede ser su pastor. Hay hermanos que dicen, yo quisiera congregarme en una iglesia de Pablo pastoreara, aunque no se sujete en una iglesia de esta. Usted piensa que Pablo va a estar subiendo gente que viene una vez a la semana al culto. Amén. El apóstol Pablo pasar encima de la gente haciéndole llamadas. ¿Qué tiene, hermano? ¿Qué pasó? Amén. ¿Quiere usted que pase yo solo encima de usted? ¿Que sabe lo que le toca a usted también? Amén. ¿Quién vive? A su nombre. Si usted quiere que el pastor te multaje, ¿sabe lo que le toca? Alaba al Señor. Oración, ¿verdad? Ayuno por mí. Alabado sea el nombre del Señor, para que Dios me mantenga firme en el Señor. Alabado sea el Señor para no desviarnos, como los hombres de Dios que no se desviaban del propósito. Hablaban la verdad a quien le gustara, le decían la verdad en la cara al más bonito. Eso es lo que Pedro hizo. Aquí no es otra cosa, aquí es la palabra que se ha cumplido. Dice, hermanos, que sobre los siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, verso 18, y profetizarán, verso 19, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, verso 20. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La venida del Espíritu Santo venía confirmando algunas verdades, y con esto finalizo. Una, las señales que se darán en el final de los tiempos. Una ya se cumplieron cuando Cristo murió en la cruz, pero también resucitó. Cuando, hermanos, dice que las lunas, el sol se tapó por la oscuridad. Y lo otro que sucederá al final, en su venida, que será gloriosa. La venida del Espíritu Santo anunció varias cosas, y entre ellas la venida del Señor, porque allí dice, el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El hombre natural se burla, pobrecito los evangelios. ¿Cómo se dan guayaba? Aquí nadie se da guayaba. Mentira, pues. Sabemos que hay perdón en Jesús. Amén, aleluya. Dicen afuera, pobrecitos los pastores, dicen. A cualquier loco ponen de pastor. Eso es lo que dice el mundo. Claro que yo sé que hay pastores que son desordenados, hermano, que nunca han tenido un encuentro con Dios, no están sujetos a una misión, o no son puestos por Dios, se ponen ellos solos. Pero alguien que Dios lo ponga, alguien que haya entendido lo que es el evangelio, la seriedad que tiene, sabe que lo que la gente habla son locuras. Gloria sea el nombre del Señor. Hermano, la salvación es para todos. En el catolicismo enseñan que hay que hacer
10 Aves Marías, tantos Padres Nuestros, que Dios lo saque de penas y lo lleve a descansar. Todo eso. Hay que pagar romería, que hay que pagar las promesas del Cristo Black de Guatemala. Hermano, y todo eso. No se trata de eso, de pagar romería, se trata de ser obedientes a la palabra del Señor. Porque esto es así, amado hermano. Gloria al Señor. La salvación es para todos. Todo aquel, dice, que invocar el nombre del Señor será salvo. Allá usted en una prisión, el hermano cuenta que en una prisión estaba. Y ella estaba levantando las manos a Dios. Creo que hubo una profecía, le hablaron al hermano, a un predicador, Dios lo usó. Estamos hablando de la profecía que existe. Y le dijo, tu esposo, hoy le dijo, va a aceptar a Cristo. Y él estaba recibiendo el Señor. Ya está el hermano sirviéndole a Dios. Qué lindo es nuestro Dios, hermano. Palabras verdaderas. Mire, una vez un hermano, nosotros lo vimos que estaba en las últimas, ya muriendo. Y él hizo una promesa al Señor, que si él le restauraba la salud, él se iba a casar. Él no estaba casado, estaba en unión libre con la compañera de vida. Y él le prometió al Señor que si le concedía la sanidad, él se iba a casar. En un hospital estaba él ingresado cuando llegó un hermano y darle una profecía. Él contó, oró por él, le dijo, ya te sanó el Señor. Pero dice el Señor, que le cumplas lo que le has prometido. Que el varón no sabía, el hermano llegó contando allá, que le cumplas lo que le prometiste en esta camilla. O sea, ya está sano, ya está sano. Cabal, el esposo, aquel hombre bien robusto, comía de todo, lo alentó el Señor, fue a la iglesia y no se casó. Y la otra era eran dos cosas que le pidió el Señor. Yo te sano, cúmpleme, pero tienes que ir a predicarle. Tienes que testificar en campañas, lo es lo que el Señor le pidió. Tienes que testificar en campañas, en eventos, el milagro que yo he hecho en ti, le dijo el Señor. El hermano se olvidó. Corrieron los días, corrieron los años. Y el hijo de él, Dios le dio una palabra y le dijo, ve y dile esto a tu padre. Dile a esta zorra, así se lo dijo el Señor. Yo le voy a decir algo, que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. El que no ha conocido los látigos de su azote, con mi Dios no se juega. Yo he visto cómo lloran los que les vayan al Señor. Gente en las madrugadas que le lloran lágrimas de sangre, hablando simbólicamente. Perdóname, Señor, por lo que hice. La gente cómo llora. Yo he visto gente que ha derramado su alma en lágrimas, en ayuno, pidiéndole perdón. Levántame con aquel azote encima, que la medicina no puede hacer nada. No hay psicología, no hay médico, no hay neurólogo, no hay nada. Le hacen exámenes, la cabeza le sale bien, le hacen exámenes psicológicos, está alentado. Es un trato de Dios. Pero vengo a anunciarte algo, que el Dios que servimos no abandona a nadie. Él nos permite la prueba, permite que seamos, hermanos, pasados por donde asustan, pero Él es un fiel Dios de los cielos y que nos ama con poder. Y pasó el hermano a testificar al culto. Oren por mi padre, y lo dijo. Oren por mi padre, y lo señaló. Usted le dijo, zorra, y se lo dijo delante de todos. Vas a caer en cama y no te vas a levantar. Esa fue la palabra que Dios le dijo. Vas a caer en cama y no te levantarás. Estamos hablando de las profecías. Pasaron los días. A los días se enfermó el hermano. No, que el hombre lloraba. Claro, se arregló su vida, se casó. Pero ya estaba ya la tarde. Grave, hermano. Nosotros pasábamos todas las noches orando en aquel varón. Bajábamos a las 2, 3 de la mañana con unos jóvenes de orar. No se levantó. Orar y orar. Ese anciano le clamaba al Señor. Mire, hermano, no es exagerar, pero se puso, porque el hueso de uno hasta el hueso se consume. Cae como esas varillas desde el pedestal. Se puso, hermano, pechito, daba compasión verlo. Y le clamó y oramos, ayunamos. El Señor dijo que no, que se lo iba a llevar.
Con Dios no se juega. El hermano se juega con el Señor. Lo bueno es que Dios le dio oportunidad. No a todos Dios le da oportunidad, amado hermano. Hay gente que uno corre con el mismo destino. Muchos dicen la misma suerte, ¿tú no existe? Y le llama suerte destino. Dios, al Dios que adoramos, es un Dios vivo. Con Él no se juega. Con Él no se juega, amén, hermano. Pero también la promesa está que todo el que en Él creyere será salvo el que le invoque. Allá en el hospital, en la cárcel, en la calle, en el restaurante, donde sea. Usted le puede invocar, no necesita una imagen, no necesita estar en la basílica, no. Donde sea podemos invocarle. No necesita un crucifijo, un rosario, una camándula, una magnífica, no. Nada. Lo único que necesita es levantar sus manos. Como Saulo, cuando le dijo, ¿qué quiere, Señor? Ni en el templo estaba Pablo, en las afueras de Damasco, una ciudad pecadora. Ahí estaba Pablo y allí Cristo lo encontró. Porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Mira aquella mujer, hermano, que fue a pedirle misericordia por su hija al Señor Jesús. Su hija que era gravemente atormentada por un demonio. Así que el Señor le dijo, después que le dijo que el pan era para los hijos, por lo menos los perrillos comen migajas. Si quieres migajas, dame, el Señor lo que le quiso decir. Con las migajas me conformo. Y el Señor, viendo la fe de aquella mujer, le dijo, mujer, conforme a tu fe se ha hecho. Y su hija desde esa hora quedó libre de aquel demonio que la tenía atada. Porque todo el que lo invocare será salvo. Amén. Cuando Jonás llegó, hermanos, a Nínive, pregonó 3 días de camino en aquella gran ciudad. La maldad ha llegado hasta el cielo. Pregona contra ella. Y dice que comenzó Jonás a decir estas palabras tan cortas pero poderosas. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Así, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¿Pero qué pasó? Jonás creía que el mensaje que llevaba era para darle muerte a todos los enemigos de Israel, que eran los asirios. Mas no sabía que el mensaje era salvación que iba a traer. Hermano, yo veo algunos hermanos que predican en las redes. Bueno, casi no me queda tiempo, pero algunas veces veo videos cortos cuando tengo espacio, en 1 o 2 minutos, de que predican de tal forma como que solo ellos son los únicos salvos. Hay unos hermanitos de El Salvador, yo los respeto, a cada quien va, pero quizás el llamado no es de pastor, hermano. Hermano, si es que solo ellos son los santos, todos son del diablo. Pero ¿sabe qué sí le voy a decir? Es que la palabra no regresa vacía. Quizás la voluntad, a lo mejor de Dios es que sean unos 2 los que sean salvos por medio de Él, pero la palabra va a despertar gente, hermano, como lo hizo Jonás. Y el que se imaginaba si bravo estaba después cuando se le pudrió la calabacera que tenía ahí. Amén. Y sucede que llegó a oídos del rey. Llegó a oídos del rey lo que había sucedido. Hay un loco que grita. Hay un loco suelto allá. Amén. Hay un loco que anda desvandalizado, pero no haciendo locura, sino predicando la palabra. Y llegó a oídos del rey y de sus grandes y promulgó un decreto real. Que todos en mi reino, hombres y animales, bestias, hasta los caballos ayunaron. Dejen de comer, no comen pan ni beban agua, y pidamos misericordia. Y dice que Dios los perdona. Aquel, en vez de clamar por esa gente, se tiró un gran... Se va a echar, hermano, ya voy a ver las pelotas. Y estuvo en un lugar que seguro que iban a caer las pelotas más grandes. Aquí voy a esperar que caigan las bellotas más grandes, dijo aquel, en este gran panorama. Y dice que pasaron los 40 días y no cayó ni una gota de lava, nada. Y
que Dios le habló. Cuando se le pudrió la calabacera, Dios le dijo, tú te sentiste mal, le dijo. Eso que ni te costó, que un día nació, otro creció y el otro se murió. Y esta gente que son más de 120,000 habitantes, le dijo, que no saben discernir ni entre la derecha ni la izquierda, ¿qué le quiso decir? No conocían la ley de Dios, pero se habían arrepentido. ¿Por qué? Porque todo el que invocar el nombre del Señor. Algunos no se ubicaban porque te salió el tema. No, aquí caigo. Algunos han dicho, el pastor le salió el tema. No, no fue el tema, aquí voy a caer. Que el que le invoca es salvo. Pecador en la ciudad. Pero el que le invoca y se arrepiente, invocar es decirle: Dios, te recibo en mi corazón, me aparto de esta mi perversión y de ahora te voy a seguir. Como el endemoniado gadareno que cité de ratos, que dice que el endemoniado le dijo a Jesús: te seguiré donde quiera que vaya. Y Jesús le dijo, se lo impidió: no me siga, ve, le dijo, cuenta los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo, porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Póngase de pie, gloria sea al Señor. Gracias, Padre, le damos en esta hora. Su misericordia es